Bueno, con permiso de la audiencia, empezamos esta presentación, primero para que conozcan al conferenciante, que es una persona que es un privilegio que haya estado hoy aquí en la Liga Naval Española, porque hay pocas personas que sepan tanto del tema que nos va a hablar. Se hizo buceador en su juventud, todavía reciente, y luego, primero, se dedicó con botellas y tal. Pero aquello era un tanto complicado y sobre todo carísimo. Ahora ya es menos. Luego descubrió las posibilidades de la pesca submarina, mucho más rentable. Hasta que por casualidad, pues, aterrizó en el tema de los pecios de Cuba, que es de lo que se trata hoy. Bien. Tiene un módulo de cultura militar, que es la guerra hispano-estadounidense, la pérdida de Cuba y Filipinas. Su formación es autodidacta. Y también he investigado todo lo referente al desastre del 98, en especial, lógicamente, a lo que se refiere a Cuba, porque no olvidemos que no solo fue Cuba, sino que fue también Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Y en particular se fijó en la escuadra de operaciones de las Antillas, que mandaba el almirante Pascual Cervera y Topete. Esto fue por casualidad, porque encontró un pecio. ¿Fue en Yucatán o fue...? Sí, fue en la zona de Cancún, En buceé Cancún. en el Matancero, que era Un barco que no tiene nada que ver con esto, pero entonces vio lo interesante que es un pecio debajo del agua y luego más tarde, leyendo un libro de Emilio Salgari, pues descubrió que existían un montón de pecios por el tema de la guerra del 98. Bien, ha leído, por supuesto, muchísima biografía sobre este tema y ha recorrido un buen número de veces los escenarios. Concretamente, tiene ni más ni menos que 34 viajes a la isla de Cuba, cosa que me envidio porque yo no he podido estar, pese a ser marino. Ha podido bucear en todos los pecios españoles, que hay unos cuantos. Hay una carta editada, bueno, yo creo que por la Armada, en la cual da la situación, no con demasiada exactitud, porque tenemos la desgracia de los piratas. En diversas ocasiones. Y además ha fijado, como digo, toda su atención en el combate naval de Santiago de Cuba, el combate de superficie, que supuso la destrucción de 6 buques de guerra, 4 cruceros y 2 torpederos. Todo ello en el año 98. Y en la bahía de Santiago de Cuba. Además, ha podido ver el cañonero o el carbonero, el Merrimack, que era un barco que los americanos metieron en la bahía de Santiago de Cuba con objeto de cerrarla. Infelizmente no pudieron cerrarla porque si la hubieran cerrado no nos habría hundido los barcos porque los barcos no habrían podido salir de la bahía. Y ahí está, aunque bastante destruido. De los pecios que está investigando y sacando fotografías, pues son los destructores o contratorpederos o torpederos Furor y Plutón pequeñitos y los 4 cruceros Almirante Oquendo, Vizcaya, Cristóbal Colón y el Infanta María Teresa. Tiene hecho, por supuesto, varios cursos de buceo, uno de ellos especializado en la arqueología subacuática, del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, y ha participado en la excavación subacuática del Percio del Tebre en Tarragona, impartido por el doctor en Historia y Arqueología Gustavo Vivar Lombardo. Ha realizado también otro curso de arqueología subacuática de la UNESCO, financiado por la República de Cuba, realizado en Santiago de Cuba, lo cual es muy interesante porque le ha ayudado muchísimo, lógicamente, a seguir trabajando en el tema de los pecios de Cervera. Impartido por el doctor en Prehistoria y Arqueología Javier Nieto Prieto. Además, ha asistido a clases teórico-prácticas en los pecios de Santiago de Cuba. Ha realizado infinidad de consultas, investigaciones de datos relacionados en diversos museos, en diversas bibliotecas, relacionadas con la escuadra del almirante Cervera, en hemerotecas virtuales, bibliotecas, museos, archivos, etc. Es miembro del CubaSub, oficina en Santiago de Cuba para la gestión, el manejo y la protección del patrimonio sumergido, porque esto es una cosa que ahora mismo las naciones se han concienciado. El patrimonio subacuático, que hasta hace no mucho, tenemos varios ejemplos, era totalmente expoliado por piratas. Tenemos ahora un contencioso con Colombia, con el pecio del San José, que por lo visto transportaba, pues no sé, 200 toneladas de oro y plata, con lo cual ahí están todos los buitres pendientes o intentando sacar partido. Y también del Parque Arqueológico vinculado al combate naval Santiago de Cuba, dirigido por el doctor en ciencias Vicente González Díaz, colaborando con él en varios simposios en Santiago de Cuba y las exposiciones
una inmersión en la historia del arte bajo las olas de la sede de la UNESCO en París, del Ayuntamiento de Medina Sidonia para Patria Chica de la Almirante Cervera y la de Castropol, villa natal del marino científico español Fernando Villamil, que murió en el combate naval, en el puente de su barco. Es miembro de la Asociación Histórica y Cultural Regreso con Honor, dedicado a la investigación de los soldados españoles muertos en conflictos bélicos internacionales, con especial relevancia siempre por los fallecidos en la Guerra de Cuba entre los años 95 y 98, de hace 2 siglos, con el cargo de vocal para asuntos relacionados con Cuba y el que está presidido por el doctor en Historia y arqueólogo Francisco Javier Navarro Checa. Y después de esta introducción le cedo el micro a nuestro ilustre conferenciante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abordar el tema de los pecios, que creo que es un tema que no es muy conocido. Y que decir tiene que es un honor para mí poder dar esta conferencia ante tan distinguida audiencia. Vamos a entrar en materia. Lo primero que voy a comentarles es que no voy a hacer una introducción histórica, no voy a hablar de ese encuentro que hubo desde principios del siglo XIX entre Cuba y España, que acabó desembocando en una guerra que en realidad fueron 3 guerras, la larga, la de los 10 años, la chiquita, que solo duró 1, y luego la necesaria, que así la denominó el poeta y apóstol de la independencia, como le llaman en Cuba, José Martí. Tampoco voy a hablar de la odisea de la escuadra del almirante Cervera, que creo que la mayoría de ustedes la conocen. Lo que sí voy a hablar es de las consecuencias que todos conocemos como el desastre del 98, y además se generó una frase que me encanta, para los que ya tenemos cierta edad, porque las nuevas generaciones ya no se acuerdan, no la conocen, pero casi todos o todos los que estamos en esta sala sabemos aquella frase del "más se perdió en Cuba". Pues estos pecios de alguna manera fueron los causantes de que la soberanía de España, no solo en Cuba, tal como ha dicho el almirante, también en Puerto Rico, en Filipinas y en la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas, también pues pasaron a ser, digamos, independientes o bajo control estadounidense. A partir de aquí, pues vamos a entrar en materia. El Parque Arqueológico Subacuático, que es un logro de Vicente González, que es digamos, el artífice de este parque arqueológico, donde se encuentran los 5 pecios españoles y 2 estadounidenses. Hay uno que está fuera de este trabajo porque no participó directamente en el conflicto. Era simplemente un transporte de pertrechos y los americanos lo perdieron sin más consecuencias, que se quedó sin máquinas. A partir de aquí vamos a hablar de lo que es el patrimonio sumergido. Es un tema que creo que vale la pena tenerlo muy en cuenta, que dice, como establece la Convención del 2001 para la protección del patrimonio cultural subacuático de la UNESCO, son todos digamos, todas las evidencias del ser humano, tanto históricas, culturales como arqueológicas, que lleven más de 100 años sumergidas, están consideradas por ese convenio del 2001 Patrimonio de la Humanidad. Entonces, lógicamente, los pecios de Santiago de Cuba, que llevan 125 años, son patrimonio de la humanidad. Otro claro ejemplo serían los buques hundidos en la Primera Guerra Mundial, también lo son. Sin embargo, los de la Segunda todavía no lo son, para que entiendan la diferencia. El patrimonio de la UNESCO lo marca los 100 años bajo el mar. Es muy interesante también tener en cuenta el parque arqueológico, cómo está, digamos, cómo está estructurado. Tenemos el Merrimack, que está en el interior de la bahía, y de ahí vamos a partir hasta llegar al último, el último que tenemos en Cuba, que es el crucero Cristóbal Colón, porque hay un 6º barco español que no está en Cuba, que ahora lo abordaremos, es el Infanta María Teresa. Tenemos, tal como hablaba del doctor Vicente González,
que lo voy a parafrasear porque él dijo, refiriéndose a los pecios de Santiago de Cuba, una frase que me encanta. Dijo que no son trozos de hierro, son parte de nuestra historia. Hablaríamos de la historia de Cuba, de la historia de España, de la historia de los Estados Unidos y, por ende, de la historia, digamos, de la humanidad, porque este combate naval, de alguna manera, fue un punto de inflexión, fue el final de una época, el fin de un imperio y el nacimiento de uno nuevo, el de los Estados Unidos. A partir de ahora, les invito a esta inmersión en la historia y vamos a hacerlo contemplando, desde mi punto de vista, un precioso plano de la batalla naval. Este plano es muy interesante porque este pertenece a un libro que se publicó en el año 32, en el siglo pasado. El título era La guerra hispanoamericana y sus resultados, de un capitán de caballería cubano que se llamaba José Antonio Medel, y además estaba auspiciado por un general de brigada del Ejército Libertador cubano que se llamaba Carlos González Clavel, que además era senador de Oriente. A su vez, esto es una copia de un libro que publicó un contraalmirante estadounidense, y el libro se titula The Relation de USA and Spain. Y a partir de aquí vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que son los pecios. El Merrimack no es directamente un actor de la batalla naval de Santiago de Cuba o del combate naval, como prefieran denominarlo, pero sí que fue de alguna manera la precuela, porque tal como se ha comentado, si el Merrimack hubiera conseguido su objetivo, seguramente la historia sería otra. Entonces, de alguna manera fue el inicio de ese combate naval. Entonces, vamos a empezar por el primero de ellos, que es el Merrimack. ¿Qué podemos decir del Merrimack? Era un carbonero, estaba construido en acero en los astilleros Swan and Hunter de Walsen, en Gran Bretaña, votado en noviembre de 1894, con una eslora de 101 metros y un desplazamiento de 3.416 toneladas. El pecio del Merrimack se halla en una zona conocida como las Cuatro Bocas. Está orientado, digamos, paralelo a la costa, teniendo en cuenta que la bahía de Santiago de Cuba es una bahía de borsa, pues está en dirección nordeste, paralelo a la costa, aproximadamente a unos 300 metros de la orilla. Este pecio, que tiene 125 años de antigüedad en el fondo, lleva 125 años, está muy bien conservado porque en el interior de la bahía de Santiago de Cuba, obviamente el mar, los envites no son violentos y entonces no está, digamos, no ha colapsado, está bastante bien conservado. Las características del pecio: está en un fondo entre 16 y 23 metros. Tenemos un fondo fangoso y el pecio tiene una oscuridad interior que yo lo considero como una especie, como un pecio fantasmagórico, porque impresiona mucho el adentrarse. De hecho, no es recomendable porque con el tiempo que lleva en el fondo puede colapsar. Lo que sí es muy interesante tener en cuenta es que es una inmersión muy técnica, que eso a los buceadores nos gusta mucho, porque solo se puede hacer en los paros de marea, porque durante todo el tiempo, a excepción de ese paro, tenemos una corriente superior a 8 nudos, lo que imposibilita el buceo. Luego también la parte de superficie, los primeros 5 o 6 metros, la visibilidad es nula. O sea, cuando se baja hay que bajar a través de un cabo y es muy estresante y inquietante. Y luego también hay que tener en cuenta el tráfico del puerto de Santiago, que hay un tráfico, digamos, marítimo importante. Entonces se tiene que consensuar con las autoridades. No, es una inmersión realmente complicada. Ahora lo que les voy a mostrar es
imágenes del pecio, la mayoría de las fotografías son del doctor Vicente González. Aquí se puede ver que los primeros, cuando se hundió, se puede ver las voladuras, los mástiles y la chimenea, todo eso fue volado a principios del siglo XX para facilitar precisamente el tráfico marítimo en el interior del puerto. Las cargas detonadas que hicieron el barco, se puede ver que la cubierta está, digamos, bastante abultada por efectos digamos, de la explosión. Es un buceo realmente que vale la pena. Ahora vamos a empezar ya por el primero de los españoles, que es el destructor Furor, que es un pecio realmente que es muy interesante, porque es un barco que fue interceptado por los americanos durante el combate y explotó. Por lo tanto, no encontraremos la típica estructura o silueta de un pecio en el fondo. Lo que vamos a ver es lo más llamativo, son sus 4 calderas Norman, que era lo que le daba al barco una velocidad impresionante para la época. Podemos decir que el Furor era capaz de dar 28 nudos para finales del siglo XIX, que es una velocidad respetable hoy en día. Fue construido en acero en los astilleros Thomson de Cleveland, en Escocia, Gran Bretaña, votado en noviembre de 1896, según diseño del marino español Fernando de Villamil, que por cierto falleció a bordo del Furor durante el combate naval. Con una eslora de 69,80 metros, con un desplazamiento de 380 toneladas, que era capaz de alcanzar, tal como he dicho, esos 28 nudos. El Furor está hundido frente a la playa de Mar Verde, está a muy poca distancia de Santiago de Cuba y está como a media milla de la costa. Eso obliga a afrontar esa inmersión con una embarcación. De otra manera, una distancia de 500 metros con equipo de buceo, eso es para superhombres, eso no está al alcance y siempre y cuando las condiciones del mar fueran las idóneas. Es una inmersión realmente espectacular porque está en una zona de auténtico Caribe. Vamos a pensar esa típica agua color turquesa, arena blanca, pero además está rodeado de lo que en Cuba se llaman cabezos, que son formaciones coralinas. Por lo tanto, es un buceo impresionante. Tenemos un detalle además muy curioso, es que la cabina, digamos, de mando, del puente de mando, está caída y ahora podremos ver incluso una sirena que la fotografié yo. Tenemos el Furor, ahora veremos las imágenes submarinas. Bueno, tenemos las imágenes del barco cuando era barco. Aquí se ve la explosión del barco y estas son las calderas aquí se ven la crucería y un resto de su costado. Y aquí pueden ver esta digamos, sirena, que es una sirena rotativa que tiene la misma, digamos, aspecto que las que se fabrican hoy en día. O sea, quiere decir que en el siglo XIX ya hacían cosas realmente interesantes. Ahora vamos a hablar del Plutón. El Plutón es gemelo del Furor, o sea, las características técnicas son las mismas. La única diferencia que fue votado en noviembre de 1897. El Plutón se encuentra entre las playas de Huaycabón y Rancho Cruz, en un farallón de un par de metros de altura, y no queda pecio. O sea, este no explotó como el Furor y sin embargo está mucho más deteriorado, porque no quedan ni siquiera las calderas. El motivo es que está muy cerca de la costa y a 4 o 5 metros de profundidad. ¿Y por qué embarrancó aquí? Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cervera dio la orden de que ningún barco tenía que ser apresado por el enemigo. Entonces, o se hundía o se embarrancaba, pero no podía caer en manos de
de los estadounidenses. Y el objetivo lo cumplió de manera absolutamente eficaz su capitán. Ahora lo veremos. Aquí estos son los farallones que le he comentado. Aquí esto es lo que queda, estas son las imágenes que quedan del pecio, no quedan calderas, no quedan... Esto es un condensador de vapor que ha sacado el mar a la costa y aquí se pueden ver algunas piezas. Esto es todo lo que queda. Hay proyectiles en la zona. Es un buceo también interesante, pero obviamente la profundidad tan escasa pues no es la situación ideal para un submarinista. Cualquiera que tenga experiencia en el buceo lo sabe perfectamente. Ahora vamos a pasar ya a los cruceros. Vamos a empezar con el primero, con el almirante Oquendo. El almirante Oquendo, que es un crucero de la clase Vizcaya construido en acero y con coraza en los astilleros del Nervión en Sestao, Vizcaya, España. Era un barco de construcción, digamos, nacional, bajo licencia británica, votado en octubre de 1891 con una eslora de 103 metros con 63, un desplazamiento de 6.890 toneladas y con una autonomía de 9.700 millas náuticas a poca máquina. Este crucero está en una zona también próxima a Santiago de Cuba, hay 16 kilómetros a la ciudad, está frente a la playa de Juan González, a 100 metros de la orilla. Digamos que el inconveniente que tiene este pecio sí que embarrancó y no era recuperable, es que la zona es pedregosa, hay mucha roca y es muy difícil de acceso en una modalidad que se llama de infantería, que consiste en ir caminando con el equipo de buceo hasta la embarcación. ¿Qué se requiere para facilitar este buceo? Una embarcación puesta a popa. Eso es imprescindible. Y ahora hay un detalle también que les quiero ahora, cuando muestre las imágenes del pecio, vamos a ver el González Ontoria de proa fuera del agua, que es una espectacularidad, de verdad que es algo que vale la pena de visitar. Y el pecio sí que está aquí al completo, con sus 6 calderas Siemens, completamente, digamos, situadas en su posición original, están reventadas, obviamente por la acción del tiempo y del mar, pero quiero que se queden con esa imagen y luego verán el Infanta María Teresa en las Bahamas. Esta es la playa de Juan González, aquí se aprecia, ahora empezamos a ver el González Ontoria, es un barco de 29 toneladas, 280 milímetros. Este es el de proa, que está fuera del agua. El de popa solo emerge en una pequeña parte, que se puede apreciar aquí perfectamente definido, y la cofa, algunas de sus calderas, que curiosamente por unos de sus lados no están reventadas, que curiosamente como están las del Teresa en Bahamas. Ahora vamos a hablar del Vizcaya. El Vizcaya es también gemelo del Oquendo, pero además la particularidad que es el que le dio nombre a la clase, porque es el primero que se votó, que fue en el año 1889. El pecio del Vizcaya se encuentra frente a la playa del Aserradero y frente a una zona geográfica que se llama Punta Maquenque. Y está como a una media milla de la costa. Por este barco, obviamente, se necesita, igual que en el caso del Furor, se necesita una embarcación para afrontar el buceo, porque además lo curioso que tiene este barco es que está completamente incrustado en los escollos, y eso lo que hace es que el buceo contemplativo en este pecio sea espectacular, porque ha pasado a formar parte digamos, del arrecife, y a nivel de biodiversidad parece un acuario, es como si estuviera buceando en un acuario. Estás buceando en la historia y estás buceando en un acuario submarino. Es espectacular. Ahora veremos las imágenes, que son muy llamativas. Bueno, decir que estas imágenes son
Esta es de los americanos tras el combate del William Randolph Hearst para el New York Herald. Aquí se puede ver lo que les decía, una de las calderas que parece un acuario marino. Está bastante bien conservado, lo único que está colapsado por el tipo de acero en que se fabricó y no se puede introducir en su interior. O sea, no permite el típico paseo en el interior del pecio. Eso a los submarinistas nos gusta mucho porque te sube la adrenalina y este no lo permite. Ahora vamos a ir al pecio que a mí personalmente, desde mi punto de vista, todos son interesantes, pero este para mí es el número uno. Es el crucero acorazado Cristóbal Colón. Les voy a leer cómo definió el comandante Cousteau el buceo en este pecio. Cuando vino a Cuba a hacer un documental que se llamó precisamente, digamos qué casualidad o qué curiosidad, Cuba, las aguas del destino. Dijo: atravesando la barrera del tiempo, flotamos sobre la irreconocible chimenea que impulsó al Colón en una carrera por la supervivencia, que estaba perdida de antemano. Perseguido, el pesado crucero acabó sucumbiendo. Este es un barco construido en los astilleros Ansaldo Sestriponent de Génova. Fue votado un 16 de septiembre de 1896 y su destino estaba pensado, iba a engrosar las filas de la Regia Marina italiana. Lo que pasa que ante la posibilidad del conflicto con Estados Unidos, España lo compró, lo adquirió a los astilleros y pasó a ser renombrado al servir para España como almirante Cristóbal Colón. Este barco se puede considerar de su clase, era un crucero acorazado de segunda clase, como el más moderno de su época, porque estaba construido en acero inoxidable. Eso era, digamos, sus cualidades. Era el acero inoxidable y la velocidad, que era capaz de dar 21 nudos. Solo los destructores eran más rápidos que él, pero el resto de los barcos no lo podían perseguir. Lo alcanzaron, ya se ha comentado antes de la conferencia, porque se quedó sin carbón Cumberland, que era un carbón de gran energía, y el barco se quedó sin velocidad y los americanos lo acabaron atrapando. Quedó indemne, pero no se lo pudieron llevar como trofeo de guerra porque el Emilio de Amureu, su capitán, había abierto las válvulas de sentina. Ahora veremos el pecio. El pecio se encuentra, es el que más lejos consiguió evadir la persecución de los estadounidenses. Llegó hasta la playa de la Mula, que está junto al delta del río Turquino, la desembocadura del río Turquino, y es un barco realmente espectacular. ¿Qué podemos decir de este barco? Está además a 64 metros de la orilla. El problema que tiene este barco es que en su orilla tiene una ola de gran energía que es peligrosa y puede ser incluso para submarinistas, digamos, de mucha experiencia, un peligro potencial muy importante, porque son 2 metros de altura que funcionan como una especie de centrifugadora. Si te coge la ola, si no tienes a alguien que te saque, tú no puedes, y puedes acabar ahogándote perfectamente. Su orientación son 180 grados, si tomamos su crujía en dirección sureste, y además lo curioso del pecio es que está mirando con proa al mar, cosa que es muy curioso porque el resto de los barcos están con proa a la playa, que es como tenía que ser. Ahora les explicaré el motivo. Aquí vemos el Colón tal como era, que era un barco, pero también hay una situación quijotesca por parte de España, que fue sin sus cañones de romper de proa y de popa. Los Astron de 250 milímetros nos instalaron. Aquí es cuando ya fue remolcado por los americanos y lo perdieron cuando lo intentaban sacar, por eso está proa al mar. Aquí se puede ver la popa con sus estabilizadores, y esta es el castillo de proa, esa magnífica proa de ariete. Yo aquí en uno de sus cañones y
ascensor de munición. Y esta foto de aquí es muy interesante porque esta foto la ha adquirido la UNESCO. Esta que tenemos aquí es realmente una foto sorprendente. Aquí esto es lo que le hablaba del el ascensor de munición, y la foto que les comentaba la ha adquirido la UNESCO para un proyecto que se llama Dive in the History, sumérgete en la historia, que es de lo que va un poco todo esto. Me parece curioso, aquí hay un biólogo trabajando en el Pecio, una expedición que hicimos en el 2008. Y ahora hemos acabado con los barcos que están en Santiago de Cuba y digamos, en su costa occidental. Ahora saltamos en el mapa que he comentado del libro de Medel. Está situado precisamente el crucero Infanta María Teresa en la parte norte, digamos, del mapa, porque las Bahamas están justo encima digamos, de Cuba. Y ahora vamos a ver el pecio del Teresa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del crucero Infanta María Teresa? Es también gemelo, obviamente, del Oquendo y del Vizcaya, y fue votado en agosto de 1890. Y quiero leerle unas palabras que digamos, escribió el que era su comandante, que son muy interesantes y que viene a colación con lo que le he dicho, de la intención de Cervera de que ningún barco cayera en manos de los estadounidenses. El Teresa había embarrancado en la playa de Nimanima sin sufrir tantos desperfectos como sus gemelos Oquendo y Vizcaya, tal como lo narraba también su comandante Víctor Conca, el comandante del Infanta María Teresa, que era el buque insignia además. El Vizcaya y el Oquendo que dieron en roca y destrozaron sus fondos, por lo que no era posible que el enemigo sacara sus cascos. El María Teresa no chocó más que con una roca por la mura de estribor, por lo que, y como iba con poca velocidad, no recibió todo el daño que el almirante se proponía. Obviamente esto permitió a los americanos, después de fracasar con el intento de reflotar, más que reflotar que llevárselo, porque estaba flotando perfectamente el Colón. Sin embargo, el Teresa sí que estaba en una zona de muy poca agua, y aquí se reflotó y se llevó curiosamente, de la playa de Nima se llevó a Guantánamo, que a todos ustedes les suena, se le dio mantenimiento. ¿Y cuál era la intención de los americanos con este barco? Llevárselo a uno de sus arsenales, a Knoxford, en Virginia, y lo iban a reconvertir y se iba a llamar USS Infanta María Teresa, que hubiera sido un nuevo, digamos, agravio para la Armada Española. Afortunadamente ocurrió algo que fue, en este caso, beneficioso para los intereses españoles. Cuando era trasladado desde Guantánamo hasta Knoxford, a la altura de las Bahamas, como en aquellos tiempos no se podía tener información meteorológica como la tenemos hoy en día, no pudieron predecir que se iban a encontrar, se metieron de lleno en un huracán. Entonces, una gran depresión, y entonces el barco lo tuvieron que cortar, se quedó a la deriva. Yo he escrito una crónica sobre ese barco, que lo he llamado de buque insignia, barco fantasma, porque realmente estuvo un tiempo sin personal a bordo, derivando hasta que llegó a la costa occidental de las Bahamas, a una isla que se llama la isla del Gato, Cat Island, y acabó, digamos, varando en una zona de escollos que se llama Beer Point, Punta Pájaro. Entonces, yo tuve la fortuna el año pasado de estar, además, con un señor que nos acompaña aquí, Enrique Rovira, que estuvo conmigo y con una expedición cubana fuimos a hacer un trabajo de arqueología subacuática, y se iba a hacer un documental que está en proyecto y se acabará haciendo, que está dedicado al Infanta María Teresa, que se titulará Tras las huellas del Teresa. Entonces, lo que les decía antes, yo he tenido la oportunidad de poder bucear este barco en apnea, y lo sorprendente para mí es que, como lo comparo con lo que he visto tanto del Oquendo como del Vizcaya, lo que vi aquí me sorprendió en un principio, pero como yo experimenté cómo se la juega el mar en esta zona, que pertenece a uno de los vértices del famoso Triángulo de las Bermudas,
pues obviamente ahora van a ver cómo quedó el barco. Las imágenes que vamos a ver del barco son de dron, porque no pudimos hacer ni una sola fotografía. Esto es el barco en las Bahamas. Aquí ya lo estaban expoliando. Esto es el Teresa en perfectas condiciones. Aquí era en Nima cuando lo estaban recuperando los americanos, una hermosa litografía. Este es un mapa de las Bahamas donde el hecho del el Teresa no lo ha descubierto nadie, lleva descubierto mucho tiempo. Está en los catálogos de vacaciones de Cat Island. Y aquí podemos ver lo que he comentado, las calderas, la cofa, los mástiles, la artillería, todo fuera del barco. Aquí se ve perfectamente el perfil del pecio y está vacío, sorprendentemente. Vale, y ahora con esto, para acabar, le quiero hacer es una reflexión que creo que vale la pena comentar. Digo yo que ojalá sirviera este trabajo para concienciar a las autoridades españolas que sería importante realizar la planimetría, investigación y documentación de este pecio. En definitiva, el estudio arqueológico para que no cayeran en el olvido. Es una pena que a día de hoy todavía las autoridades españolas no hayan hecho ninguna investigación seria de estos barcos que van a acabar perdiéndose. No sé si este tipo de explicaciones pueden servir para concienciar, pero vale la pena por lo menos ponerlo de manifiesto. Esta es una imagen de la escuadra al completo que se enfrentó con la de Cervera en Santiago de Cuba. No todos participaron, pero estos eran todos las dos, digamos, escuadras volantes, las del almirante Saxon y la del Comodoro Slade, el número de barcos que había por Santiago de Cuba en aquel tiempo. Para que vean el porte que tenía, por ejemplo, uno de sus acorazados, digamos, uno de los más brillantes, además su capitán Evans, que fue el que recepcionó a bordo al almirante Cervera. Pueden ver que era un barco muy moderno para el momento, y también podrán ver el buque insignia donde iba a bordo su almirante Thompson, el crucero acorazado New York, que también tenía un hermoso porte. Esto es extraído de la página de Cubasub, que hablan los cubanos de acorazado cuando en realidad tendría que ser crucero, pero bueno, la intención es la que vale. ¿Y qué digo yo con respecto al pecio del Cristóbal Colón? Para mí es el mejor pecio del mundo por varias cuestiones, pero la principal es que es un incunable. No hay ningún barco del siglo XIX, ningún barco de guerra que sea buceable. Este lo es, de momento, tras 125 años. Luego tenemos que está en un mar como es el Mar Caribe, aguas cálidas, transparentes, o sea, lo tiene todo. Además, pues pasearte por el interior del barco, vas a ver cañones de tiro rápido, Nordenfeld, cañones de calibre menor de la casa Astron, de las que tenía que artillar, digamos, las piezas de proa y de popa. Y además lo sorprendente es que la bodega, eso es un espectáculo, está lleno de balas, de Mauser, de la guerra de Cuba. Y tocar aquello es como poder tocar la historia, desde mi punto de vista. Y con eso, pues, la explicación espero que le haya gustado y que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia, que a mí particularmente, que me he leído cantidad de libros sobre la guerra de Cuba, pues me has descubierto datos que desconocía. Por ejemplo, yo creía que el infanta María Teresa estaba también hundido en la bahía de Santiago de Cuba. Y mira por dónde me has descubierto que no es así. Bien, siempre es costumbre después de conferencias, sobre todo esta tan interesante, hacer preguntas, porque el público siempre queda alguna duda o queda todavía ansia de saber más todavía. Entonces, si me levantan la mano, pues Ignacio con mucho gusto irá pasando el micro.
¿Qué país pertenece? ¿A España o a Cuba? No, pertenece a la República de Cuba. Sí, los pecios, precisamente, tanto España como Cuba son firmantes de la Convención digamos, del 2001. Entonces, Cuba sí que reconocen que son barcos de Estado, son barcos españoles, pero realmente los cubanos lo que han hecho es darle, digamos, el carácter de parque arqueológico y de protección. Sí que es cierto que la Embajada Española para ese parque arqueológico ha subvencionado, pero el parque arqueológico está gestionado precisamente por Cubasub, por el señor que ha hecho la mayoría de las fotos, el doctor Vicente González, que es también arqueólogo, es arqueólogo subacuático, por supuesto. Una pena que no lo podamos recuperar. Cuando se refiere a la infanta María Teresa, ¿era la hija de Alfonso XII? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, la pregunta es interesante porque por el Convenio Marítimo Internacional un barco de guerra siempre es del país de la bandera, independientemente de donde está hundido. Claro, luego hay acuerdos. Ahora estamos peleando por el San José, que curiosamente está fuera de las aguas jurisdiccionales de Colombia, y ellos lo reclaman porque está dentro de su zona económica exclusiva, que en lugar de 12 millas son 200. Y aquí, efectivamente, España podía haber ejercido algún tipo de presión. No lo ha hecho. ¿Por qué? Quizás porque es un mejor destino que sea un parque arqueológico que está protegido. No, el problema es que Colombia no reconoce la Convención del 2001. Ese es el problema. Hay países que no la han firmado. Colombia es uno de ellos. Un poco pirata, pero bueno. Y aquí en el caso de Cuba concretamente, pues España dice, oye, si hay un parque y está protegido por el gobierno cubano, pues no me voy a meter. De hecho, no ha mandado ninguna expedición arqueológica y oficialmente, ¿no? No, es lo que trataba de poner de manifiesto, porque sería importante de que desde España se organizara, pues hacer la planimetría de cada pecio, que sería el levantamiento arqueológico de cada uno de ellos y poder, digamos, que toda esa información histórica que estuviera asociada a cada pecio, porque hay cosas interesantísimas, dónde estuvieron esos barcos, quién fueron digamos, sus comandantes, todo. Eso se podría hacer toda una línea de investigación que está, digamos, dispersa, existe, pero no está hecha digamos, con características de arqueología subacuática. Aquí el problema, como siempre, es el maldito dinero. El problema de España es que toda su costa está llena de pecios. Mi ya lejana época de buscador de combate, pues me acuerdo con el Poseidón haber estado en pecios en el islote del Sec, en Palma de Mallorca, en la isla en Palma de Mallorca, en la isla de Menorca, al sur de Cartagena hay uno, en fin, en Galicia, los galeones de Rande, es decir, los tenemos aquí en casa y no nos gastamos el dinero en sacarlo. Ir a Cuba, pues eso ya es una cosa. Seguimos con las preguntas. ¿Está todo claro? Hablar de la soberanía de los barcos, la bandera del país, hablamos también del contenido, de todo lo que hay dentro de los barcos, efectivamente. ¿Hay algún organismo internacional que controle los expolios de los barcos? En teoría sería la UNESCO, pero estos barcos, dada la precaria situación que ha tenido Cuba, han sido expoliados. Yo lo dije en una entrevista que me hizo el ABC, dije que se habían expoliado sistemáticamente y han sido así. O sea, se han sacado mucha cosa de estos barcos. Hasta que Vicente González, que venía digamos, de una persona que era Pedro Soberás, que fue el primero que tuvo conciencia en Cuba de la arqueología subacuática, fue el primero que habló con el comandante Fidel Castro de darle, digamos, protección a esos pecios. Y una de las cuestiones que se hizo fue la visita de Jacques Cousteau, que precisamente Jacques Cousteau lo que hizo fue expoliarlo al Colón. Le voló la mura de babor y sacó lo que sacó, nadie lo sabe. Pero el deterioro progresivo del barco a consecuencia de un acto, digamos, irregular del comandante Cousteau. Sí, hoy por hoy sí. Sí. Marcelino. Según tengo entendido, hay épocas, no sé, que Cuba organiza turismo a estos pecios. Lo he leído por ahí. Sí. ¿Sigue organizándolo y cómo lo hace?
A ver, hay un proyecto de bucear en los pecios, pero el problema que tiene Cuba es que no tiene la infraestructura creada. Entonces, se acaban haciendo, digamos, expediciones muy concretas, pero no hay, digamos, una regularidad, como puede ocurrir con Jardines de la Reina, que sí que tiene unos barcos vida a bordo, donde todo el año se está buceando. Ahora una persona va a bucear a Santiago de Cuba y si no contacta con Vicente González, pues se va a dar contra una pared. No hay posibilidad de conseguir ni siquiera un barco que te lleve al Furor. O sea, es muy difícil. Ya se ha hablado de poder organizar esto a nivel... De hecho esta conferencia que he leído la ha publicado hace poco en la Revista General de Marina, porque yo había propuesto de hacer unas visitas guiadas, pero no solo unas visitas guiadas de los pecios, sino tanto de Santiago de Cuba como de La Habana, porque en Santiago de Cuba tenemos la Loma de San Juan, tenemos el Caney, tenemos toda una serie de sitios que valen la pena ser conocidos, y de La Habana ni te cuento. Está desde el Palacio de los Capitanes Generales, la casa natal de José Martí, infinidad de fortalezas. Son cosas que yo creo que los cubanos ahí no le están sacando partido a una cosa que tienen que es interesantísima, desde mi punto de vista. Más preguntas. ¿Qué normativa hay, hablando de lo que se decía de la soberanía? Dos de los 6 barcos, el Colón y el Infanta María Teresa, según los yanquis, se hunden con bandera americana. ¿Hay una normativa internacional para saber si es la soberanía española o yanqui sobre ese pecio? Bueno, te diría que el Infanta María Teresa lo único que se hizo fue reflotarlo. En el caso del Colón sí que podían, digamos, alegar que el barco se había rendido, y cuando el barco se rinde, pues hay seguro que señores que saben mucho más que yo del tema, pero parece ser que cuando un barco es rendido no se le puede hacer ningún tipo de, digamos, de perjuicio. Se tiene que entregar tal como estaba. ¿Qué ocurrió? Que en el caso del Colón, Emilio Díaz Moreu, como el barco estaba prácticamente indemne y no había conseguido, porque tú conoces precisamente la playa de la Mula, no pudo dar con roca y se quedó el barco perfecto. Le dio la vuelta y lo perdieron. Yo no sé si puede tener algún tipo de jurisdicción Estados Unidos sobre ese pecio. Lo desconozco. Yo diría que no, ¿eh? Bueno, voy a ampliar un poco el tema del Cristóbal Colón. El Cristóbal Colón, efectivamente, cuando el comandante lo vara, porque también la orden de Cervera, aparte de que no se entregara ningún barco, era, lógicamente, que la gente no muriera. Y claro, si yo varo un barco, la posibilidad de que la gente salve es muy superior a si se hunde en alta mar. Bien. Entonces, el comandante, como se ha dicho aquí, era un barco magnífico, pero el carbón que había cogido en Santiago de Cuba era de muy mala calidad. Y entonces empieza a perder presión en las calderas y empieza a perder velocidad. Y el comandante le cumple la orden de Cervera y tal, y lo vara. Y lo vara prácticamente intacto porque, que yo sepa, nada más que tenía 2 impactos. Esto tendrá unas consecuencias posteriores. El tema de la bandera. En cierta ocasión yo visité la Escuela Naval de Annápolis, que es donde se forman los oficiales de Marina, y para mi horror y vergüenza vi que en el pabellón de alumnos había una bandera inmensa que ponía cogida al crucero Cristóbal Colón durante la Guerra Hispano-Norteamericana. Esta bandera intacta, con 2 cuarteles. En esa época el escudo español tenía 2 cuarteles nada más, León y Castilla. Bueno, yo llegué aquí y este mes la revista de Marina, aprovechando que me publicaban un artículo sobre la guerra del 98, puse que sería un gesto de buena voluntad por parte de Estados Unidos devolver esa bandera a España o bien depositarla en un museo, pero que no estuviera en un centro donde se forman los oficiales de Marina y estamos enseñando una bandera que es de un país amigo y aliado. De momento no sé si habrá hecho alguna gestión. Al comandante del crucero sufre un consejo de guerra. Después de este combate hay un consejo de guerra. Y se considera que no combatió lo suficiente y causó baja en la Armada. Bueno, es una tristeza anecdótica para todos sus descendientes. Y el almirante Cervera no es expulsado de la Armada por un solo voto del Consejo de Guerra. Pero claro, es muy cómodo estar en Madrid
yo voy a juzgar a todo el mundo. Son los que combaten. Y luego yo desde aquí soy los que digo, te vas a la calle o no te vas a la calle. Oye, ¿por qué Cervera le dan el mando si había una docena de almirantes? Ninguno quiso subir el mando de esta escuadra porque sabían que iba condenada a la desesperación, vamos, el desastre. Y Cervera lo sabía. Y hay cartas de Cervera y depositó ante notario todo lo que había dicho. O sea, tú no puedes enfrentar, no digo ya los 2 torpederos que eran barcos de 300 toneladas, sino a 4 cruceros acorazados de 6.000 toneladas contra acorazados de 10 y 11.000 toneladas, cuyo calibre era prácticamente el doble. Es decir, yo no hacía falta que llegase, o sea, los cruceros nuestros yo creo que no llegaron dentro del alcance de la artillería de los acorazados norteamericanos, y el blindaje era el doble, o sea que prácticamente, no sé si los americanos tuvieron 1 o 2 muertos, uno fue por infarto, me parece. No, solo una víctima. Una víctima. Un oficial del Brooklyn que le arrancó la cabeza a un proyectil. Por eso, o sea, y dos contusos, nada más. Por parte española, 321 muertos. Exactamente, casi 400 muertos, o sea que el balance en el color. Pero claro. Posiblemente, sí. En una conferencia que di, sí. Preguntamos si surgió eso, y al parecer. Posiblemente, pero. Porque suena extraño. Ya. Porque los barcos españoles hicieron muchos impactos. Hicieron mucho impacto, pero. Sí, el porcentaje de acierto fue el del 5% contra el 21% de los americanos. De hecho, cuando acabó esta guerra, hubo un profesor de la Escuela de Guerra Naval norteamericano llamado Alfred Mahan, que escribió un libro y el cual decía que la Marina americana había sido un desastre. Decía, el próximo enemigo que nos encontremos no va a presentar batalla como los españoles, es decir, con medios inferiores nos podemos encontrar. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial lo pagaron porque sufrieron cantidad de hundimientos y tal de una marina moderna como la japonesa. Pero Mahan escribió sus consecuencias, imagino que sería de algo, porque él previamente había escrito, había predecido el poder naval en la historia. Había predecido la guerra contra España para conseguir Cuba, que era una cosa que ya se estudiaba en las Fue un profeta aulas, en su tierra. En las aulas de la Escuela de Guerra. Y mientras la Marina norteamericana estaba perfectamente preparada para esa guerra, entre otras cosas porque tiene las bases, es decir, Cayo Hueso, que era una base naval norteamericana, está a 70 millas de Cuba. Nosotros estábamos a miles de. Era complicado. Y aquí en España se andaban peleando los partidos, el conservador, el liberal, etcétera, etcétera, y nadie le prestaba el dinero y la ayuda necesaria a la Armada. Si se hubiera invertido en la Armada el mismo dinero que se invirtió en el ejército de tierra, habríamos tenido acorazados. Tuvimos un ministro nefasto, llamado Beranger, y este hombre dijo que era de la Jeune École, es decir, Jeune École decía que los acorazados no sirven para nada, que había que ir con barcos rápidos, sí, barcos rápidos, hasta que te entra un proyectil de 300 milímetros, explica la rapidez. Y este hombre, este Beranger, fue el que se cargó el proyecto de Isaac Peral, porque eso hay que decirlo siempre. El almirante Dewey, que mandaba en Filipinas la flota norteamericana, dijo después de la guerra, si España hubiera tenido un submarino en Filipinas y otro en Santiago de Cuba, el resultado habría sido distinto. Porque en esa época no había nada contra los submarinos, es más, producía un pánico increíble. Y este almirante Beranger, ministro de Marina, se cargó el proyecto de Isaac Peral, que era un proyecto magnífico, el primer submarino eléctrico de la historia. ¿Por qué? Porque un hijo suyo o un sobrino suyo se presentaba diputado por Jerez y contra Isaac Peral. En esa época los militares podían presentarse a diputados, hoy felizmente no. Sí, pero la historia es así. El caso es que gracias a personas como Teodoro, pues se puede hoy día recordar lo que fue la historia para no perderla. Ahora, ¿quién nos ha recordado que hay que invertir un poquito más en defensa? Yo digo siempre que la defensa no es gratis. Cuando a mi vecino le roban su casa, yo me gasto un pastón todos los meses en Prosegur, porque es así. Toda Europa se está gastando el dinero de una forma increíble en proteger sus fronteras, su defensa, etcétera, etcétera. Y aquí en España, cuyo presupuesto de defensa me daba hasta vergüenza decirlo, porque no llegaba al 1%. Cuando lo mandado en la OTAN es el 2%. Cuando Estados Unidos se gasta el 3,5%, etcétera, etcétera, han dicho que vienen los rusos. Y ahí estamos. Si en esa época alguien hubiera dicho que vienen los americanos, posiblemente no haya ocurrido este desastre. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a los asistentes, porque nos encantan que vengan aquí y además que tengan interés en preguntarse. Muchas gracias.